Mujeres con alma. Es de las pocas mujeres que están enterradas en la Basílica del Vaticano, y eso que su padre murió defendiendo la religión protestante. Estamos hablando de la reina Cristina de Suecia, una adelantada a su tiempo, que no quiso ni casarse ni tener hijos, que le encantaba todo lo relacionado con la cultura mucho más que los asuntos políticos o gobernar su país, y que le gustaba vestir pantalones, por lo visto, una aberración para la sociedad que le tocó vivir. Para conocer muchos más datos sobre esta interesante e inteligente mujer nos acompaña la historiadora María Lara, quien en su libro Historias de las guerras de la religión le dedica un capítulo. Buenas noches, María. Hola, Silvia. Oye, ¿es cierto que la madre de Cristina sufrió una gran decepción cuando descubrió que en vez de tener un varón, había tenido una niña? Eso le pasó a María Leonor de Brandeburgo, la esposa de Gustavo II Adolfo, apodado el León del Norte y padre de Cristina de Suecia. Es lamentable cómo a lo largo de su vida Cristina de Suecia tiene que ir pagando unos precios tan altos que conculcan los derechos humanos de cualquier mujer, precisamente por eso, por no ser varón. Y eso es lo que sucedió el 8 de diciembre de 1626, nació en Estocolmo Cristina, y lo que pensó su madre era que qué disgusto, que qué desgracia que no fuera un chico. Cuentan que de pequeña recibió instrucción académica, que también pues la enseñaron el manejo de la espada, el caballo, como si fuera un chico, y que lo que se dice como que muy femenina no era. Le gustaba mucho practicar deportes, y en esos momentos pues el no estar cosiendo en una habitación y preparando el ajuar, aunque fuera princesa y aunque fuera a ser reina, pero haciendo sus propias sábanas y su ropa ayudada por sus sirvientas para el día de mañana cuando se casara o cuando tuviera hijos, era considerado como un crimen. Y ella, bueno, pues esas dos decisiones que has comentado al principio, Silvia, la de no casarse y la de no tener hijos, se convirtieron al fin y al cabo en el motivo por el que tuvo que abdicar y tuvo que marcharse de su Suecia natal. Pero ¿hay leyenda sobre estos modales masculinos, sobre esta personalidad, o hay certeza escrita de que ella era así? Hay certezas escritas. Ahora, cuando he estado con Laura Lara como profesora Erasmus Plus en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, he estado investigando en los archivos y bibliotecas de allí, donde aparece todo eso, que aquella belleza tan codiciada en los castillos era en esos momentos la virtud que podemos esperar como máxima en una soberana, pero sin embargo el tener una inteligencia sublime pues no se apreciaba ni en los palacios ni tampoco en la calle en el día a día. Así que ella empezó a practicar equitación, caza, pero no solo como un hobby, sino como si fuera una profesión, se le daba muy bien, y el vestir atuendos masculinos, pues es claro, es que si se dedicaba a practicar ejercicio, pues era mucho más cómodo para ella que ir con un vestido del estilo de las meninas. Ya con 6 años hereda el trono, pero no fue hasta su mayoría de edad cuando es coronada. ¿Crees que ella está preparada para asumir la regencia del reino, que realmente le motivaba el ser la soberana de su país? A ella lo que sobre todo la inspiraba era el afán de conocimiento. De hecho, adoptó como consigna: la sabiduría es el pilar del reino, y trató de fomentar la alfabetización. En la segunda ciudad del país, en Gotemburgo, en 1647, convirtió en instituto, podríamos decir, la primera escuela básica, y siempre se preocupó por las artes, por la literatura y en general pues por todas las ramas del conocimiento. Estaba preparada desde el punto de vista de su temperamento y de su personalidad. Tenía ahí una espinita que era
la mala relación que arrastraba su madre desde el nacimiento con ella. De hecho, en la era de los válidos asume la regencia el canciller Oxenstierna y la separan de su madre y la ponen al cuidado de su tía paterna Catalina, conviviendo, y esto es un dato importante, con su primo Carlos Gustavo, que sería el futuro rey, porque la primera maniobra de la corte fue casarla con su primo para que se enlazaran así las dos ramas. Pero como Cristina no le hacía caso a su primo y luego no quiso casarse, pues ¿dónde recayó la corona? En su primo, que pasó a ser Carlos X Gustavo. Eso nos llama mucho la atención a Laura y a mí, y es como en el ordinal de los reyes y de las reinas de los países nórdicos, en concreto de Suecia, se mete el ordinal entre el nombre compuesto, y en este caso, bueno, pues Carlos X Gustavo, el rey actual es Carlos XVI Gustavo. Como bien dices, ella era una persona muy, muy inteligente, muy preocupada por la cultura, tanto que ella lo impulsó en su país cuando ya llegó a ser reina. Gastaba grandes sumas de dinero, ¿no? Adquirió obra pictórica, financió actos, muchas actividades, y también pues propició que vinieran personas muy importantes, intelectuales, como Descartes, a la corte. Y muchos aspectos que llegan también a la cultura española a través de Cristina de Suecia, y podemos pensar, ¿y cómo a la península ibérica llega el impulso de la cultura que ella va a tratar de conseguir? Bueno, pues porque era muy amiga del rey Felipe IV, del soberano de la época de Velázquez. Por eso mencionaba antes la moda de las meninas y de la infanta Margarita. Y es que Cristina al final va a invertir tanto en obras de arte que cuando tiene que marcharse de Suecia, ¿qué hace? Además, su situación económica empieza a empeorar, claro, porque ya no iba a tener las rentas habituales de una reina, que era básicamente en el siglo de oro, en la época del absolutismo, pues tener todo el patrimonio para las necesidades de palacio. Y al soberano español le regala dos joyas de su pinacoteca. Son las tablas de Adán y Eva del alemán Alberto Durero, del Renacimiento, de un siglo previo, pero que hoy las podemos contemplar en el Museo del Prado. Fíjate si fue adelantada, que Cristina, al hacer ese regalo de las tablas de Adán y Eva de Durero a Felipe IV, envía los dos primeros desnudos a tamaño natural de la pintura nórdica que llegan a Madrid en 1654. Es que ella era una persona totalmente distinta a lo que se veía de soberanos en aquella época, porque, como estábamos comentando, sí, tenemos el caso de Isabel I, ¿no? La reina de Inglaterra también, que la reina virgen, pero es que esta fue más allá. Esta decide no casarse, decide no tener hijos, y yo no sé si por esa decisión presionada por la gente que intentaba un poco controlar cómo se debía gobernar el país, pues es cuando decide, abdico, me voy. Las habladurías pudieron con su carrera como reina. Como bien decías antes, Descartes fue acogido en su corte, como otros intelectuales del momento. De hecho, Descartes muere a los pocos meses, solo estuvo 5 meses en Estocolmo, el filósofo, porque enferma gravemente, y dicen que es porque Cristina de Suecia quería recibir tantas clases particulares de filosofía que le hacía madrugar a Descartes, y él no pudo superar el frío de aquel invierno y murió el 11 de febrero de 1650 a los 53 años de edad. La pobrecilla no tiene culpa alguna, pero tenía otro horario y sobre todo una pasión por saber inusitada. Un dato curioso de Descartes y Cristina de Suecia es que antes ya habían mantenido correspondencia, se habían caído bien, el maestro y la discípula, y Cristina de Suecia llegó a tener una obra de ballet titulada El nacimiento de la paz, que se la compuso Descartes y que se representó en 1649, en diciembre, coincidiendo con el cumpleaños de Cristina,
que se atrevía a hacer también de actriz, y de hecho en ese ballet del Nacimiento de la Paz, Cristina asumió el papel de la diosa Palas Atenea, y casi le tocó actuar a Descartes porque Cristina no se lo pensaba dos veces. Había conseguido que otros profesores suyos hicieran de personajes en pantomimas y dramatizaciones, se lo insinuó a Descartes, pero él dijo que prefería la vida solitaria. Y la gente eso no lo comprendía. Una reina que quisiera que los niños fueran al colegio, que quisiera que se editaran libros, que la música, que el arte, que la escultura, como vemos también en las esculturas grecolatinas del Museo del Prado, que llegaron a través de Felipe IV desde el tesoro particular de Cristina de Suecia, o como el Cancionero de Uppsala, que es una recopilación de villancicos castellanos de la Edad Moderna, de la época de Cristina de Suecia, que se encontró así inesperadamente en 1907 en la biblioteca en Uppsala, y es el conjunto de piezas populares, de canciones renacentistas más completo que se tiene, y lo tenía coleccionado Cristina de Suecia, que le gustaban mucho las antigüedades. ¿Qué tal llevaban sus paisanos y bueno, los que se supone que eran sus asesores, que una vez que decide no casarse, se supone que tiene una relación más que fraternal con su prima, que en realidad pues es su amante, que es la bella Eva, a la que llamaban Belle? ¿De eso también hay documentación? También existe documentación, y de la relación que mantiene a nivel amistoso con diplomáticos españoles enviados al Polo Norte. Pero los rumores, nuevamente, y el daño que hace el que dirán, o los chismes también en la historia, hizo que al mismo tiempo, en el mismo mes, se presentara a Cristina como que tenía muchos amantes, sobre todo se decía que eran amantes españoles, y se la urgía a que se casara, aunque también se decía que tenía una relación lésbica con su prima, a la que apodaba Bel. Entre esos amantes masculinos españoles estaba Antonio Pimentel de Prado y también otro apellidado Rebolledo. Eran los embajadores de España en Suecia y Dinamarca. Trabó amistad con ellos y los incluyó en la Orden del Amarante, que era una corporación como si fuera feudal de la Edad Media, pero en el siglo XVII, con 15 caballeros, y ella la gran maestre, cuando se había visto que una mujer tuviera más amigos chicos que chicas, y que además creara como una especie de orden militar en la que se trataba de recrear la feliz Arcadia. Se hacía la fiesta de los dioses y cenas con tertulias literarias capitaneadas por Cristina de Suecia. El ser una mujer intrépida y lista es lo que le costó el trono a la reina de Suecia. ¿Tú qué crees? ¿Que ella era lesbiana o más bien bisexual o muy liberal en cuanto al tema sexual? Puede ser que fuera bisexual y que mantuviera ese idilio con Ed, y a la vez que pudiera tener algún amigo con una relación más que de conversación y que fuera masculino. Pero en última instancia es que tampoco podemos creer a pies juntillas lo que nos dicen los cronistas, porque todos van repitiendo los tópicos de una mujer a la que se han quitado de en medio y se ha ido al exilio porque no iba de acuerdo a las directrices que se esperaban. Pasa con muchos personajes en la historia que aparecen como malos malísimos, o como si no se enteraran de la película, aunque no existiera entonces cine, y claro, ¿qué vas a pensar? ¿Quién hace las crónicas? El poder. Y en esos momentos el poder político ya no lo tenía Cristina, cuando ella se marcha a hacer el viaje por Europa y llega a Roma. ¿En qué situación se queda ella social y económicamente tras abdicar? Desde el punto de vista económico, tenía sus ahorros, que claro, eran altos, pero perdía las asignaciones y los privilegios que había gozado de ellos desde el nacimiento. Comenzó un periplo que la llevó a varias ciudades costeras,
como la de Nicópin, donde se despide de su madre, que fallece al año siguiente. No había tenido mucha relación con María Leonor, pero sin embargo, lógicamente era su madre y la quería. Después va a Hamburgo, a Amberes, a Bruselas, a Flandes, donde estaban los tercios españoles, y allí toma la segunda decisión más importante de su vida. La primera había sido abdicar del trono y la segunda es convertirse al catolicismo, algo inusitado porque ella había sido la cabeza de la Iglesia protestante sueca. En la víspera de la Navidad de 1654 comunica de forma privada su cambio de fe al catolicismo. Se dice que Pimentel y Rebolledo, esos dos diplomáticos españoles, influyen y además es que no se queda corta, sino que dice, pues me voy a Roma, a la cuna de Europa, donde está el Papa, y desde la sede pontificia se le fue avisando de que antes de entrar en la ciudad eterna debía haber hecho oficial su conversión, es decir, que no llegara ya como una reina exiliada protestante, sino definitivamente como una aspirante al catolicismo. Emprende el viaje a Roma y es recibida por la Iglesia Católica en el castillo de Innsbruck, en el Tirol, para a partir de ahí prepararse espiritualmente para encontrarse con el pontífice. Hay que recordar que la hija del León del Norte, Cristina de Suecia, había tomado dos decisiones muy importantes, la de abdicar y la de abjurar del protestantismo. Así que Alejandro VII la estaba esperando. En honor de Cristina de Suecia se grabó en la Porta del Popolo en Roma una leyenda. La ciudad se engalanó porque Cristina entraba en Roma a lomos de un caballo blanco, ya como una soberana católica, aunque en esos momentos ya había perdido la corona, pero se le daba estatus de reina, y en el bautismo se tenía que cambiar el nombre. Ella eligió el nombre de Alessandra y el Papa le dijo que se llamara también María, así que Cristina pasó a llamarse Alessandra María, aunque la llamaban de todas las maneras, también Cristina, que era su nombre anterior. Y bajo la premisa de conservar su derecho al título de reina por tener sangre real, a pesar de su abdicación, montó su propia corte en Roma y siguió organizando aquello que le gustaba tanto, veladas frecuentadas por las familias aristocráticas y por los autores. Ella se instala en un palacio en Roma y, como tú dices, pues está siendo muy mecenas de la cultura y se hace un amigo muy importante, que es su mano derecha, su confidente, el cardenal Decio Acciolino. Este la anima, le siguen todas sus actividades e incluso también dicen, que es que esta pobre parece que es que no para, que tuvo un romance con él. ¿Eso es cierto? Como ya le habían echado tanta fama de rompecorazones, pues ahora que mantenía un idilio con un cardenal. Eso es lo que se decía de la Minerva del Norte, que logró renacer en sus últimos años en Roma y que volvió en determinados momentos a su país natal, hizo una visita también con previo paso por Hamburgo para hablar con sus banqueros, porque, en fin, el monedero se le iba acabando. Y con amargura abandonó su nación para siempre en 1668 y ahí en ese contexto, en esa coyuntura, pues puede ser que tuviera muchas confidencias con el prelado, con Arzolino, pero bueno, es que puedes tener amigos que sean hombres y tú ser mujer y que no haya nada más. Es que algo que en el siglo XXI nos parece más que normal, pues en esos momentos es que no podía ni tomarse un café utilizando términos del presente, aunque ya había café en aquellos momentos después del descubrimiento de América, con nadie, que en cualquier momento le decían que ya tenía un romance. Tú además apuntas que ambos conspiraron para que se eligiera un papa a su gusto. Sí, eso se decía,
Y además es que en la Edad Moderna había mucha corrupción en la elección de los papas. Pensemos que, por ejemplo, el único papa santo que hay en la Edad Moderna desde el siglo XVI al XVIII es Pío V, San Pío V, el papa de la batalla de Lepanto. Luego, en la Edad Contemporánea, sin embargo, hay muchos papas. Hace unos días beatificaron a Juan Pablo I. Y el caso es que la llegada al solio pontificio estaba en aquellos momentos marcada por muchos intereses. Casi todos los aristócratas romanos colocaban a un pariente suyo como cardenal. Entonces, aunque la conversión de Cristina de Suecia, por supuesto que fue sincera, porque quien se juega el poder estar en su país y que no la vean como una renegada por cambiar de religión y poder vivir tranquilamente en su palacio, pues fue una decisión que ella meditó serenamente, pero no pudo escapar de todas esas habladurías. Como en todos los tiempos, se habló en aquellos momentos más de si había introducido a un nuevo papa gracias a la conspiración que de las excavaciones arqueológicas que ella estaba financiando o apoyando, aunque no tenía muchos recursos en esos momentos, en Roma para sacar las antigüedades romanas. ¿Qué actividades culturales, además de esto que estás comentando, de estos yacimientos arqueológicos, realizó ella en Roma y financió para que hablaran tanto los dirigentes y también el pueblo italiano? También construyó un observatorio en su propio palacio y se pasaba las horas mirando al cielo, y también visitaba en su taller al escultor barroco Gian Lorenzo Bernini, que hizo algunas de las obras más grandiosas del Vaticano. Por el carácter librepensador que tenía Cristina, también trató de echar un cable a los que se estaban viendo perseguidos por su religión en aquella etapa en la que en Europa católicos y protestantes libraban luchas continuas. Recordemos que de 1618 a 1648 fue la Guerra de los 30 años y que los que luchaban eran cristianos contra propios cristianos, católicos contra protestantes. Esto es un poco después, en los años 50 y 60 del siglo XVII, pero Cristina llega a escribir una obra, un opúsculo, una pequeña carta, donde critica a Luis XIV por la caza de hugonotes en Francia, por el ataque de Luis XIV a los calvinistas, y en ese manifiesto defendía además a los judíos de Roma. ¿Qué actividades culturales, además de esto que estás comentando, de estos yacimientos arqueológicos, realizó ella en Roma y financió para que hablaran tanto los dirigentes y también el pueblo italiano? También construyó un observatorio en su propio palacio y se pasaba las horas mirando al cielo, y también visitaba en su taller al escultor barroco Gian Lorenzo Bernini, que hizo algunas de las obras más grandiosas del Vaticano. Por el carácter librepensador que tenía Cristina, también trató de echar un cable a los que se estaban viendo perseguidos por su religión en aquella etapa en la que en Europa católicos y protestantes libraban luchas continuas. Recordemos que de 1618 a 1648 fue la Guerra de los 30 años y que los que luchaban eran cristianos contra propios cristianos, católicos contra protestantes. Esto es un poco después, en los años 50 y 60 del siglo XVII, pero Cristina llega a escribir una obra, un opúsculo, una pequeña carta, donde critica a Luis XIV por la caza de hugonotes en Francia, por el ataque de Luis XIV a los calvinistas, y en ese manifiesto defendía además a los judíos de Roma. De hecho, consiguió que Clemente X levantara el veto hacia la presencia de mujeres en los espectáculos artísticos, porque a ella le hervía la sangre cuando decían, vale, hay un teatro en Roma, pero solo pueden ir los hombres, hay un espectáculo musical, pero solo pueden ir los hombres. Entonces ella habló con el Papa como máxima autoridad moral para que no se considerara pernicioso ver a una señora sentada en un teatro, y lo consiguió.
Bueno, Cristina, por su rebeldía, contradiciendo las normas, ejerciendo más de hombre que de mujer, pues con el tiempo, y en la actualidad, se convirtió en un símbolo de la comunidad LGTBI. Si hubiese nacido en este siglo, en el siglo XXI, ¿cómo crees que hubiese sido su vida? ¿Habría abandonado el trono? ¿Se habría casado con otra mujer? ¿Tú qué opinas? Es cierto que las monarquías han avanzado mucho en las últimas décadas. Pensemos, por ejemplo, en temas como el divorcio, pero, sin embargo, todavía creo que las medidas que adoptó Cristina de Suecia para salir de esa jaula existencial en la que se encontraba no han sido resueltas en la era de la globalización. Generalmente se espera de un príncipe o de una princesa que se case, que tenga hijos, y los movimientos actuales, el LGTBI y los demás movimientos que tratan de conseguir una libertad para que cada uno haga dentro del respeto a los demás lo que quiera, pues tienen también en ese sentido en las casas reales campo de trabajo. Por ejemplo, en España, en Mónaco y en Liechtenstein, todavía jurídicamente el varón tiene preferencia sobre la hembra en la sucesión al trono, y eso pues habría que cambiarlo. Lo bueno es que Cristina, aunque no pudo reinarlo como a lo mejor le hubiese gustado y a su manera, sí dejó un legado. A mí me gustaría que, pues eso, dejaras esa pequeña impronta de legado que ella pudo dejar para la posteridad. Desde el Palacio Riario, cerca del Vaticano, donde ella se instala, fue encargando obras de pequeño formato para adornar las paredes de esa casa, que era muy rica, pero era bastante más humilde de lo que ella acostumbraba. Y además es que cuando fallece en Roma, el 19 de abril de 1689, transmite nuevamente una enseñanza para todos, porque aquello que ella había hecho como norma de vida, que era ser consecuente, no ser hipócrita, defender la cultura, defender a las mujeres, defender a los judíos, a los calvinistas, a los que pensaran diferente, lo va a llevar hasta su propia tumba con esa defensa de todos y de las circunstancias de cada uno, teniendo en cuenta nuevamente ese lema que había tomado como consigna: la sabiduría es el pilar del reino. Ya no tenía reino, pero sin embargo consideraba que la sabiduría. Mujeres con alma. Las pocas mujeres que están enterradas en la Basílica del Vaticano, y eso que su padre murió defendiendo la religión protestante. Estamos hablando de la reina Cristina de Suecia, una adelantada a su tiempo, que no quiso ni casarse ni tener hijos, que le encantaba todo lo relacionado con la cultura mucho más que los asuntos políticos o gobernar su país, y que le gustaba vestir pantalones, por lo visto, una aberración para la sociedad que le tocó vivir. Para conocer muchos más datos sobre esta interesante e inteligente mujer, nos acompaña la historiadora María Lara, quien en su libro Historias de las guerras de la religión le dedica un capítulo. Buenas noches, María. Hola, Silvia. Oye, ¿es cierto que la madre de Cristina sufrió una gran decepción cuando descubrió que en vez de tener un varón, había tenido una niña? Eso le pasó a María Leonor de Brandeburgo, la esposa de Gustavo II Adolfo, apodado el León del Norte y padre de Cristina de Suecia. Es lamentable cómo a lo largo de su vida Cristina de Suecia tiene que ir pagando unos precios tan altos que conculcan los derechos humanos de cualquier mujer, precisamente por eso, por no ser varón. Y eso es lo que sucedió el 8 de diciembre de 1626, nació en Estocolmo Cristina, y lo que pensó su madre era que qué disgusto, que qué desgracia que no fuera un chico.
cuentan que de pequeña recibió instrucción académica, que también pues la enseñaron el manejo de la espada, el caballo, como si fuera un chico, y que lo que se dice como que muy femenina no era. Le gustaba mucho practicar deportes y en esos momentos pues el no estar cosiendo en una habitación y preparando el ajuar, aunque fuera princesa y aunque fuera a ser reina, pero haciendo sus propias sábanas y su ropa ayudada por sus sirvientas para el día de mañana cuando se casara o cuando tuviera hijos, era considerado como un crimen. Y ella, bueno, pues esas dos decisiones que has comentado al principio